Gracias por estar ahí el primer miércoles de este año. Tenemos un buen tema, que es el deporte, que es el fuego amigo de la belleza y de la belleza sobre todo, bueno, también de la salud, por supuesto, de la piel, porque sí es cierto que ahora lo veremos, es muy bueno para el resto, para la circulación sanguínea, para la reafirmación, para todo. Sí que es cierto que deja a la piel muy expuesta y con mucho trabajo. Pero vamos a tratar de solucionar este tema y es por eso que hoy hacemos este webinar, que será un podcast también que me apetecía mucho que tuviéramos en YouTube. Entonces, es este título, el deporte fuego amigo de la belleza. Entonces, ciertamente es una pequeña, como os dije en mi mail, una pequeña herejía útil, decirte que el deporte puede ser fuego amigo en la belleza. Y por esa misma razón quiero aclarar que no es que estemos diciendo no se haga deporte, ni mucho menos. Nos referimos a algo más incómodo. Nos referimos que si eres hombre o eres mujer, te preocupes de la piel cuando haces deporte, única y exclusivamente. Si entrenamos sin una estrategia de protección cutánea, la piel nos va a pasar factura. Y eso lo vemos pues muy a menudo. Entonces, lo va a pagar siempre con lo que nuestro paciente, nuestro cliente ve en el espejo: rojez, tirantez, una tez apagada, brotes, manchas como más vivas, ¿verdad? Y un envejecimiento prematuro en general. Así que vamos a hacer lo que hace Compositum en estos casos, ¿eh? Pues no vamos a demonizar, porque nos parece perfecto que las personas hagan deporte y además las animamos a hacerlo, pero vamos a diagnosticar y vamos a dar soluciones y vamos a tener una transición. Vamos a dar un mapa muy simple para que al terminar esta sesión, tú en tu centro, en tu cabina, en tu clínica, puedas explicarlo con absoluta autoridad, ¿vale? Entonces, vamos a ver esos marcadores cutáneos y cuáles son las causas que pueden acelerar el envejecimiento cutáneo, pues, y sobre todo ese pack que acompaña a ciertos deportes, los de resistencia, al aire libre, los que están muchas horas, y para los que dejamos muy poca recuperación. Vamos a hablar del fotoenvejecimiento. Más horas de sol, más radiación, entonces hay mayor estrés oxidativo, con lo cual hay mayor daño en el ADN. También activación de enzimas que suelen degradar el colágeno, la elastina y en general la formación de muchas arrugas, ¿no? La mayor parte del envejecimiento solar que todos conocemos, manchas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los corredores de larga distancia, que es muy frecuente que esa exposición intensa a quemaduras. Entonces, ahí la fotoprotección no suele ser lo completa que debiera dar esas pautas, ¿verdad? Pues algo así, el estrés oxidativo en general por ejercicio intenso o prolongado, ¿verdad? Ese ejercicio exigente que muchas veces hacemos, que eleva la producción de especies que son reactivas de oxígeno, LROS, reactivas oxígeno, ¿verdad? Si el balance antioxidante pues no se compensa por carga, por dieta, por descanso, es muy importante, ese exceso de especies reactivas de oxígeno favorecen a una peroxidación que se llama lipídica, es decir, que vamos a tener un daño en las proteínas, hay una alteración en la barrera que a largo plazo se va a traducir en envejecimiento funcional muy visible que no hay. O sea, que la persona rápidamente se va a dar cuenta. Hay una inflamación sistémica
ese sobreentrenamiento, si no se recupera lo suficientemente, el cuerpo pues entra en un estado también de estrés crónico. Esto no se da la gente cuenta, pero es muy importante tenerlo, ¿no? Es, dijéramos, un combo neuroendocrino e inmunológico que se ve afectado con unas citocinas como respuesta y señales inflamatorias que desregulan todos los sistemas. Esa inflamación, si es sostenida, pues también perjudica mucho la reparación celular y favorece a la degradación de la matriz extracelular, es decir, a todo lo que concierne a la dermis también. También el cortisol es importante en los contextos de estrés mantenido. Suele haber poca recuperación de ese déficit energético, y ahí predomina una señal que llamamos catabólica. Acordaros que cuando hablábamos de envejecimiento, anabólica, catabólica. Catabólica es para destrucción, ¿vale? Y los glucocorticoides son muy conocidos por reducir la síntesis de colágeno en la piel y, por supuesto, favorecer a esa atrofia cuando sus efectos son muy persistentes. La deshidratación, el calor, el aumento de pérdidas de agua, importantísimos. El deporte, especialmente el que se hace con calor, pues tiene también un aumento de pérdidas hídricas por sudor, por difusión, y si se cronifica, pues vamos a ver que se resiente la hidratación del estrato córneo, lo que es la barrera. La función barrera se ve bastante tocada, ¿vale? Haciendo que la piel pues aparezca más apagada y con líneas muchísimo más marcadas que una persona que no está haciendo deporte. Entonces, el daño que se produce en la barrera por entornos, por disciplinas concretas que conocemos, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos de piscina, ¿no? Cloro, agua, horas, la gente que es deportista en piscina, pues ahí ya tenemos una asociación que en algunos atletas pues se ve el incremento de esa pérdida, dijéramos, y del impacto general en la barrera cutánea, en el TEL12, que se llama el TEL, la pérdida de agua en general. También los microtraumas mecánicos por la fricción, por la presión, por la oclusión, el roce repetido, pues, por ejemplo, con un equipamiento ajustado de ciclismo, en fin, de otras disciplinas, también, junto con el sudor, cronifican esa irritación en la piel, ¿vale? Por ejemplo, en dermatitis que se producen por fricción, incluso pueden producirse ciertos tipos de acné. Entonces, no es esa arruga directa, pero sí hay una inflamación local, hay una alteración de la barrera, entonces esto suma el desgaste cutáneo en el tiempo, ¿vale? Hay un déficit nutricional también y energético, porque hay una materia prima que es insuficiente, o sea, hay cosas que realmente se deterioran, ¿vale? El deporte, sobre todo ese de alta carga, pues que con baja disponibilidad energética o encima que se acompaña con dietas pobres, donde faltan esos sustratos importantísimos para la reparación. La gente no toma demasiada proteína, los ácidos grasos esenciales, los micronutrientes, los antioxidantes en general. Eso también empeora muchísimo la resiliencia cutánea y la respuesta pues, suele darse con mucha más facilidad. Vale, entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que vas a poder explicar después de esta ponencia, de dijéramos, este argumentario que nosotros tenemos para nuestros distribuidores de compósito, básicamente, ¿no? ¿Os parece una tontería hablar de un mapa importante para seguimiento antienvejecimiento en el deporte para hombres y mujeres? Pues a mí no. Y creo que eso lo podemos dar una vueltecita. Esto quiere decir que, fijaros qué importancia va a tener
el que tú puedas ampliar tus menús de tratamiento y llegar a algo que es tan común ahora mismo, desde la gente más joven hasta la más mayor. Es decir, que es un área en el cual podemos desarrollar muchísimo potencial. Y os invito a hacerlo porque hay una necesidad, un tratamiento con los efectos para tratar los efectos que produce inherentemente a la piel el deporte, pues me parece interesantísimo para verlo. Y empezar el año con esto, mucho más todavía. Entonces, bueno, un poco el acto 1 es la herejía esta que hemos inventado útil, porque la salud no siempre quiere decir buena piel. Ya lo estamos viendo, ¿verdad? La piel no premia el esfuerzo, premia la estrategia. La piel premia la estrategia. Y nosotros somos estrategas de la piel y vamos precisamente en esa función. Es nuestro objetivo principal y por esa razón yo creo que vamos a poder sacarle mucho partido en nuestras cabinas si hablamos con coherencia de este problema que surge como fuego amigo, como una consecuencia más del deporte en general, ¿vale? Entonces, el método. Pues los mecanismos reales es el mecanismo ROS que hemos explicado antes, antioxidación, ¿vale? Barrera, inflamación, fricción, son los que provocan realmente estas situaciones. ¿Qué deportes? Conocer qué deportes encienden mucho más la piel. El protocolo de Compositum, antes, durante y después del deporte, y un guión un poco conversacional para vender sin vender, para informar, que es lo que a nosotros en realidad nos gusta hacer, ¿verdad? Entonces, conocer en general los mecanismos que envejecen por fuera y también por dentro con el deporte. ¿Y cómo los compensamos? Con un protocolo que cualquiera puede aplicar, o sea, los mejores antioxidantes por excelencia, equilibrar, proteger y la fotoprotección básicamente. Y luego por dentro también, al finalizar, completar el tratamiento con un buen soporte, como sabemos hacerlo. ¿Para qué? Pues para que esa piel siga estando en un estado genial. Al final, vamos a dar lo más importante del conocimiento de un distribuidor. ¿Cómo decirlo? En conversación sin crear un alarmismo, que este no es nuestro sistema, ¿verdad? Pero preocupándonos por la realidad de esas pieles, que es muy importante. Hoy espero que salgas con esas frases, con señales que detectar, con una prescripción clara, que es el objetivo que tengo, y esa transición. Vamos con la frase que abre esta ponencia y que sirve pues, un poco para la historia que os expliqué y que vengo haciendo en los emails, pues es un poco la historia que da pie, es la percha de todos estos luego, consiguientemente, todos estos temas que como profesionales nos importan muchísimo. Y no es que solamente valgan para vender mejor, que tampoco ese es el objetivo, sino para que nosotros comprendamos mucho mejor, entendamos y podamos poner en marcha estos mecanismos con un buen funcionamiento. Yo no sé si alguien de vosotros os habéis podido dar cuenta que las personas después de hacer ciertos deportes, pues tienen su piel muchísimo más empobrecida. Y en esto es en lo que nos vamos a centrar básicamente. Muy bien. Entonces, vamos a decir que tu piel no sabe que haces deporte por salud. Fíjate, parece una perogullada, pero es muy importante. La piel no sabe que hacemos deporte para mantener una salud, solo detecta un esfuerzo grandísimo, no entiende tus intenciones, no entiende siquiera tu disciplina, no sé, solo detecta estímulos, calor, sudor, fricción, oxidación, que es lo peor, estrés. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar como muy pendientes. Cuando esos estímulos se repiten sin una compensación,
dijéramos, pues la piel no te va a aplaudir. Esto no le va a gustar a la piel en absoluto. Y lo que hace que sí que lo va a hacer y lo hace muy bien siempre es defenderse. Esto es así. Entonces, defenderse en piel se traduce siempre en un peor estado visible. Así es. Y así de simple. Y es como lo tenemos que entender. Hay una interacción. Una pregunta, dijéramos, rápida. ¿A cuántos os pasa de vosotros mismos si entrenáis, si notáis la piel peor o mejor? Está claro, ¿no? Entonces, aquí viene otra transición que es una paradoja. Por dentro se mejora, pero por fuera nos toca el problema del envejecimiento, que no es poco, ¿vale? Entonces, esa diferenciación que vamos a tener nosotros, la paradoja del deporte, fijaros que vemos cómo rejuvenece por dentro, que es verdad, porque hay una mejor microcirculación, como os dije antes, ayuda a un metabolismo importante, pues mejora el sueño, el estado de ánimo, esto es indiscutible, ¿vale? Hay una adaptación antioxidante con un ejercicio que sea moderado. Pero envejece por fuera, es otra realidad también a tener en cuenta. Ese ROS, lo repito otra vez, ROS, que es la inflamación, es la oxidación por oxígeno, si hay una sobrecarga en la recuperación, es decir, si no dejamos el tiempo suficiente para la recuperación. Cómo la barrera se estresa y se altera el pH y, por lo tanto, al alterarse el pH, el sudor se ve alterado, por supuesto, eso ya lo sabemos, también se va a alterar el sebo, hay una mayor irritación. Ya estamos ahí en una descompensación muy grande. Entonces, también hay muchas veces mayor exposición ambiental, porque hay gente que el deporte lo hace en el exterior. Pues rayos ultravioletas, viento, frío, mucho calor. Entonces, la clave de Compositum es no demonizar, por supuesto, el deporte, pero sí diagnosticar para que el precio cutáneo compense esas acciones y las personas no se vean verdaderamente en problemas. De manera que un poco por dentro decimos que el deporte puede ser una maravilla, que lo es, por todas esas mejoras que si se hacen bien dosificadas, pues no están generando un problema. Pero por fuera, si hay una sobrecarga, una mala recuperación, ocurre lo contrario, todo lo contrario. Sube esa oxidación, sube esa inflamación, se altera la barrera y nos exponemos muchísimo más. Aquí entramos. Aquí entra Compositum y el caso es compensar esas reacciones que nosotros ya vamos a tener en cuenta que van a sobrevenir. Porque evidentemente nunca vamos a ir contra el deporte, nunca, pero vamos contra las consecuencias con perjuicio en forma de alteración cutánea que provoca el deporte. Y lo vamos a compensar, o sea que tampoco hay ningún problema. Entonces, lo que hacemos, por tanto, es leer el precio que paga la piel. Y vamos a compensarlo. Y lo vamos a explicar más o menos en 5 mecanismos que cuando los entendemos ya no nos engañan con eslogans por ahí determinados, ¿vale? Bien, vamos a ellos. A ver, vamos aquí. Eso es. Oxidación. Cuando el entrenamiento se convierte en, dijéramos, una lija molecular. El primer enemigo que nos vamos a encontrar siempre es la oxidación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pensar qué pasa, que el ejercicio intenso produce ese ROS, esa reacción a lo que es la oxidación del oxígeno de forma muy aguda. Esa oxidación es brutal celularmente hablando. Si no hay recuperación, pues el cuidado es, vamos, tenemos que cuidar que ese estado no quede sostenido porque eso también nos añade una inflamación. Entonces la piel envejece en una parte muy grande por eventos de
oxidación repetida. Entonces, la pérdida de salud, el tono apagado, las líneas que se marcan, hipersensibilidad, son producto de esa oxidación, que es, hemos dicho, el primer enemigo. Fíjate, pensar en un entrenamiento intenso o muy prolongado, se comporta como esa especie de lija molecular. Está aumentando pues, la producción de moléculas oxidantes de forma aguda, ahí embrutecidamente. ¿Vale? ¿Pasa algo? Pues no, si sabemos recuperar muy bien este fenómeno que se está produciendo. El problema es cuando se repite y llueve sobre mojado, que estas cosas son las que producen ya un estado crónico, ¿vale? Porque añade una mala recuperación que después de sesión, tras sesión de entrenamiento, se van acumulando el mal sueño, el estrés, las pocas defensas. Entonces, ya la oxidación esa deja de ser como un pico ahí aislado y puntual y se vuelve un entorno tóxico en el que está permaneciendo la piel en su desarrollo, vamos, segundo tras segundo. Esto no es bueno. ¿La piel qué hace? Pues lo expresa. Menos luz, tono apagado, líneas que se marcan muchísimo más, una extrema sensibilidad. Y aquí nosotros, ojo, en Compositum no lo vamos a contar como un acto dramático ni terrible, pero lo vamos a contar como una estrategia. Si entrenas, tu piel necesita más apoyo y sus estructuras mayores cuidados. Es lo único que venimos a decir. Entonces, ahora hay otra transición, el segundo, que es más malinterpretado y hablamos concretamente del sudor. Entonces, esa barrera, el sudor no es agua bonita, os digo. Entonces, vamos a ver a ver los cambios medibles tras las actividades deportivas. Es este segundo enemigo. El primero es la oxidación, el segundo es el sudor. La barrera la altera. Nosotros sabemos que el equilibrio es una compensación entre las dos secreciones glandulares. Esto lo sabemos perfectamente, ¿verdad? Vamos a interpretarlo, vamos a leerlo, vamos a ver qué es lo que pasa en estos casos, ¿verdad? Si hay una que se descompensa en los casos de grasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver aparecer ahí? Un exceso de grasa y descompensa completamente el manto epicutáneo. Bien, pues cuando se descompensa por sudor, nos pasa 3/4 de lo mismo. Me da lo mismo que una glándula se exceda o que se exceda la otra. Siempre hay una descompensación, con lo cual el pH ya no está en su punto. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que aunque yo me esté tratando, si estoy descompensando constantemente, ya esto no funciona bien, porque ahí tengo una descompensación pues sostenida y eso no está bien. Entonces, vamos a decirlo tal cual es, porque la frase, la verdad es que vende sola. El sudor no es agua bonita ni agua bendita, ¿vale? El sudor va a cambiar el entorno superficial. Puede que suba el pH temporalmente, claro, lo va a acidificar, porque como hay una descompensación, el equilibrio ya se me ha ido al garete, ¿vale? Altera también el sebo, irrita, hiperhidrata el estrato córneo, lo hace más grueso y luego lo deja estresado. Es lo que hace. ¿Cuál es el resultado de esto? Si la epidermis está muy bien constituida, lo soporta, y lo tolera algo. Pero si hay una epidermis que no está bien configurada, el deporte amplifica en gran medida ese problema. Por eso vemos deportistas con una piel muy reactiva, con brotes raros que dicen, oye, es que esto me sale, a mí yo no sé, esto antes no tenía, con rojeces persistentes, ¿vale? No es el deporte, es la barrera que no está bien preparada. Esto sí que supone
un problema. La sudoración excesiva, lo que llamamos hiperhidrosis, que nosotros lo conocemos, pues ese sudor constante por el calor o por el deporte no nutre. La piel la moja por fuera y si se repite, pues cambia el entorno de la epidermis, de la barrera, y de forma indirecta la dermis, pues por supuesto que es el tejido de soporte, está sufriendo o va a sufrir esas consecuencias. ¿Qué hace la epidermis como barrera, el estrato córneo en general, el sudor? ¿Cómo influye? Lo macera, hay una sobrehidratación. Entonces, como os he dicho antes, esa capa córnea se hincha, se reblandece, pierde la cohesión y el resultado es que es una piel muchísimo más frágil, que se irrita y que se lesiona con muchísima facilidad. Entonces, por lo tanto, la barrera va a ser más permeable, más sensibilizada y con esa barrera que está ablandada van a aumentar las posibilidades de que se puedan suceder entradas de sustancias mucho más irritantes, ¿vale? Como sales, perfumes, detergentes, rozaduras, todas estas cosas. Si aparece un escozor, aparece un picor, aparecen rojeces, brotes tipo dermatitis irritativa, que no les habíamos dado ninguna importancia anteriormente. Y eso todo, es la consecuencia, es lo que sucede por esto, ¿de acuerdo? El pH que cambie, bueno, pues imaginaros, el agua arrastra agua y, por supuesto, sales minerales, que es su función, y altera muchísimo el micro pH de la piel, de la superficie. Entonces se desplaza de su, dijéramos, de su estado de salud ácido natural hacia una basicidad o una alcalinidad que es más reactiva para la piel y que, por supuesto, desordena absolutamente el equilibrio microbiano también. Es decir, que ese microbioma se descompensa totalmente. Humedad más calor es el entorno ideal para hongos, para bacterias, para los pliegues, lo que es el intertrigo, para el mal olor, incluso las foliculitis o las erupciones de toda clase, ¿vale? Cuanto mayor fricción, por supuesto, mayor inflamación. Entonces, la piel mojada siempre roza peor. Es así. Entonces, tenemos que tener en cuenta que se van a aumentar esas rozaduras. También puede haber un acné mecánico, ¿verdad? Espinillas esas por el roce que se forman, un engrosamiento por rascado, porque hay una liquenifacción y entonces las personas se rascan y ahí ya estamos con otro problema. Y, por supuesto, también terrible la obstrucción de los conductos del sudor. Fijaros que ahí ocurre con todo esto acumulado da pie a que esto suceda, ¿vale? El conducto se tapa por calor, oclusión y también por el desplazamiento y la creación de mayor queratina que aparece pues, por esos sarpullidos por calor, esos granitos, esas rojeces, esos pinchazos. Entonces, fijaros, este panorama, esta nueva, dijéramos un poco el nuevo escenario que se nos presenta con estas personas que ahora mismo es un porcentaje elevadísimo de vuestros pacientes, clientes que están con estos problemas, que no saben a qué achacarlos. Y son todo producto del deporte. Entonces, en modo compósito, vamos a ver, como vemos y como leemos, que es un muro de carga. El sudor excesivo es como una inundación repetida que ablanda ese cemento, que abre microfisuras dentro de la epidermis y que deja la arquitectura infinitamente más variable. ¿Qué hace, por lo tanto, en la dermis? Lo que es en el soporte, en la matriz. En la dermis, ya sabéis que situamos las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas
y los vasos que tenemos ya, la circulación linfática e incluso la sanguínea, por supuesto, ¿no? Entonces, el sudor no entra ni sale, no entra, sale siempre hacia afuera, o sea que nos deja un desequilibrio inmenso que afecta al correcto equilibrio del manto epicutáneo, o sea que ahí no hay nada que compense, está saliendo agua de nuestro reservorio de agua de la piel y ahí no hay nada que lo compense, ¿vale? Entonces, la dermis pues, se afecta, por supuesto, por efectos secundarios, como es la alteración del pH. Claro, el pH ya se altera, entonces vamos a ver que la dermis entra también un poco en colapso y se provoca ahí un descontrol glandular que, como os he explicado antes, va a afectar, por supuesto, al desarrollo de que ese manto epicutáneo esté en un equilibrio perfecto. Más microbios que pueden entrar, desprotección absoluta frente a agentes patógenos externos, con lo cual también pues, vemos que va a haber problemas en dermis. Hay la vasodilatación, el calor, con la sudoración más intensa, pues ya sabéis que el flujo sanguíneo superficial ya sabemos para qué sirve, para disipar ese calor. Entonces, ese enrojecimiento en la piel puede agravar cuperos o incluso debutar un problema de cuperos o de rosácea por repetición. O sea, que estamos ahí también un poco en ese peligro. La inflamación repetida desde la superficie, si nosotros estamos ahí irritando crónicamente, esa inflamación tira hacia abajo, eso lo tenemos claro, y puede aparecer un edema, una sensibilidad que con el tiempo pues también remodela ese tejido y hace que la piel sea más reactiva. Hay unas marcas postinflamatorias muy importantes. En general, la deshidratación sistémica que se produce cuando cuando hay una deshidratación, ¿verdad? Porque las pieles pierden mucho líquido y no se reponen en condiciones, pues baja el grado de turgencia de la piel en general y se ve la piel como mucho más flácida, más apagada, adelgazada en general, tirante, con las líneas mucho más marcadas. Entonces nosotros en modo compositum, que sabemos que la dermis es el andamiaje, pues ya sabemos que el problema no es el sudor en sí, sino el estrés térmico que está sufriendo la piel, la inflamación y el déficit de recuperación, que repetidos, pues eso también va a desgastar el soporte, ¿vale? ¿Cuáles son las señales más típicas de que el sudor está dañando la piel? Pues que te pica, que arde tras sudar, la piel blandita, escocida, con pliegues, sobre todo en los pliegues, como os he dicho antes, los granitos por calor, oclusión, los brotes esos de rojez, las dermatitis tras entrenar, un mal olor persistente o placas en esos pliegues. Eso ya son síntomas y signos de alarma. En epidermis lo que más cambia, pues lo que hemos dicho, la maceración del estrato córneo, cuando la piel se reblandece por estar tanto tiempo mojada y se rompe antes. Es así, pica, escuece, se irrita con cualquier nadería, la barrera está muy debilitada, la capa córnea hinchada, aumenta la pérdida de agua. Pues, y cuando la secas, y cuando te secas, fijaros la paradoja, sudas mucho y luego te quedas seco, completamente seco, ¿vale? La consecuencia, pues la tirantez que vemos tras las duchas, tras el entreno, microfisuras incluso en la piel, sensación de una piel muy reactiva, tener en cuenta la fricción multiplicada, las ropas técnicas, más el sudor, más el roce, ahí ya tenemos también un problema.
Entonces, esas rozaduras son consecuencias siempre y suelen pues, manifestarse como dermatitis irritativas, engrosamientos por repetición en la espalda, en el pecho, granitos por fricción, ese acné mecánico que llamamos, oclusión y taponamiento de los conductos, muy importante. Entonces, los cascos, las bandas, los sujetadores, las mochilas, el neopreno, pues todo eso tapa la salida normal. La consecuencia pues, es un sarpullido por calor, se llama miliaria esto, ¿vale? Y da en brotes localizados, pero ya podemos, con todos estos datos que tenemos, yo os aconsejo que esto lo oigáis 1, 2, 3, las veces que necesitéis para poder situaros y ver un campo muy extenso donde podemos trabajar con muchísimo éxito, con muchísimo éxito. Y por último, el desajuste del microbioma, que eso no es tampoco ninguna tontería. El desajuste del microbioma, ya lo sabéis, la humedad, el calor, pues ventajas totales para los hongos y para los, sobre todo en los pliegues, horrible. Consecuencias, lo que llamamos intertrigo, ¿vale? Que son las foliculitis, el mal olor persistente, las placas rojas en las ingles, en las axilas, en el surco submamario que se dan, el pie de atleta. Entonces, todo esto es, tenemos que tenerlo en cuenta, porque es que la dermis cambia por ese efecto de arrastre, es muy importante. Entonces, hay una vasodilatación repetida. El ejercicio, ya lo sabéis, que aumenta el flujo para disipar el calor, que es dijéramos que fisiológicamente es la función. La consecuencia es enrujeces con mucha facilidad y dijéramos un poco la predisposición a poder debutar con o por supuesto empeorar una cuperos o una rosácea. Ojo con esto, ¿vale? Estas inflamaciones de repetición, si la epidermis está irritada, en cada entrenamiento esa señalización se mantiene, se va a mantener y esa consecuencia es una piel hiperreactiva, más marcas posinflamatorias y peores tolerancias a cualquier tipo de activos. Hay una deshidratación sistémica si no se repone y cuando faltan líquidos, los electrolitos bajan, lo que es la tensión de la piel, el ver que está tersa, ese tersor natural, ¿vale? Consecuencia, piel apagada, líneas más marcadas. Entonces, todo esto es reversible si se corrige. Todo esto puede ser reversible, depende de vosotros. Depende de lo que vosotros estáis leyendo en esa piel, de lo que os está contando y de la acción que se tome para solucionar ese problema. Yo os invito a que vayáis a los centros a los gimnasios, que ahora hay miles, y deis una pequeña ponencia con todos estos datos. La gente va a escuchar porque a la gente le preocupa todo esto. Cuando el patrón típico del deportista es que al terminar es la piel roja, caliente, a las horas tirantez, escozor en zonas de roce, a los días tenemos granitos en la espalda, en el pecho, plagas, o sea, placas así en los pliegues, que es terrible, los pies macerados, son todo cosas que podemos ir evitando. Entonces, lo práctico, lo que tenemos que hacer es una ducha, una limpieza rápida tras el entreno, no esperar con las ropas mojadas, secado real en esos pliegues, no a medias, sino muy bien, y la barrera preventiva en zonas de roce, pues poner nuestras cremas, o sea, tipo la crema reafirmante en esas zonas antes de entrenar. Incluso la ropa, priorizar que sean transpirables, no demasiado ajustadas, y cambiar las prendas húmedas cuanto antes. Y si hay brotes en la espalda, por ejemplo, en el pecho, pues limpieza, pues una limpieza con su fluido y con su loción diariamente, para equilibrar y para evitar oclusiones que se producen.
Entonces, pues vemos que lo que la gente ignora no es el deporte, es la recuperación y también la compensación, que es lo que vengo aquí a explicar, pero hay que entenderlo muy bien y poder hacer una buena historia con todo esto, ¿vale? Vale, entonces, vamos a ver la recuperación. La piel envejece cuando el cuerpo no cierra el ciclo, así de sencillo, ¿vale? Vamos a resumirlo así en plan brutal, ¿no? La piel envejece cuando el cuerpo no cierra el ciclo. Eso tenemos que explicarlo perfectamente. Si hay un sobreentrenamiento, pues sube la inflamación, sube el estrés oxidativo y sobre todo empeora el sueño. Aunque no lo veamos así, o sea, es que es más fácil que se empeore el sueño. Si luego dormimos mal, pues recuperamos mal. Si reparamos mal, la barrera se queda abierta, se queda sensible, se queda completamente reactiva. Ahora, vamos a ver también lo bueno, que hay cosas buenas. La moderación, la constancia, crean una adaptación o antioxidante. Esto es maravilloso conocerlo. Eso es muy importante porque es una recuperación real y además natural que nosotros tenemos, ¿no? En piel, recuperación real pues incluye cerrar ese daño, que haya un equilibrio perfecto, una protección y un soporte maravilloso. Hay una transición importante. El cuarto mecanismo es el que a mí más me gusta porque desmonta el marketing y es la hidratación, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que estar muy pendientes de estas explicaciones. A ver. Porque la deshidratación no es poner agua, es evitar que se escape. Entonces, esto es muy importante, la deshidratación, el TELWE, que se llama. Esto ya es compositum puro, ¿de acuerdo? No se trata de poner agua, se trata de evitar que se escape. La pérdida transepidérmica de agua es el indicador clave del estado de esa barrera. Esto es muy importante y es el combo, dijéramos, perfecto para que haya, si no está en condiciones, para que haya fugas de agua, pero vamos, en plan masivo, con el entrenamiento, con una ducha agresiva, con una fricción, con el clima, calor o frío. Entonces, ¿cuál es la traducción estética que nosotros vamos a ver? La tirantez, textura áspera, piel cansada y todas esas finas líneas de expresión que ya se van marcando. Aquí es donde vosotros, como especialistas en higiene y mantenimiento de la piel, hacéis magia sin magia. No vendéis hidratación como eslogan. Vendemos un cierre estructural, que es importantísimo. Es esa transición al quinto mecanismo, el que más huella deja visiblemente, que es la fricción y el entorno. ¿Vale? Vamos a ver. Eso es lo que más marca. Si hay algo que envejece visualmente a una velocidad absurda, pero real, es la fricción repetida. La ropa técnica, como dije, las bandas, los cascos, las mascarillas, las toallas, frotar, arrastrar, eso todo irrita. Y luego te preguntas, ay, ¿por qué tengo un brote por aquí, una rojez por allá, o en los pómulos, o en el cuello, o en la espalda? Súmale el entorno. Si es exterior, rayos ultravioletas, viento, frío, calor. En piscina, el cloro, la altitud, sequedad, radiación. ¿Ves el patrón? Entonces, el deporte no es un gesto puro. Es un paquete de agresiones, si lo vemos bien, para la piel, por supuesto. Y si no lo cerramos y lo compensamos, vamos a estar en problemas. Vamos a pasar al terreno práctico y los deportes y las señales más típicas de esos deportes. Vale, entonces, ¿qué deportes suelen encender más piel? Deporte, endurance, el running, el ciclismo. El riesgo principal es, si veis,
la oxidación, deshidratación, la piel se apaga, hay tirantez. El HIT o el cross, pues hay una inflamación más una fricción, además. Entonces, riesgos, pues rojeces, brotes. La fuerza es oclusión en general, también, por supuesto, sudor, y ahí vamos a ver comedones, suciedad en general y también, por supuesto, obstrucción. En natación, el cloro y el TEL, la salida y la fuga de agua. La aspereza es lo que vamos a encontrar ahí en esos casos. Entonces, la clave nuestra de Compositum es siempre la misma, ¿vale? No vamos a añadir por añadir, vamos a ajustar cada mecanismo que se vea afectado. Entonces, esto es importante. Vamos a hacer un cierre de la barrera cutánea, pues nuestra crema epidérmica, en casos, en primeras instancias, en algunos casos, pero sobre todo la crema reafirmante. Es brutal porque también es antioxidación, es equilibrio, nos va a dar esa ayuda para que no se produzca el desequilibrio, la desprotección y la falta de soporte, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo detectamos rápido si un deportista está apagando ese fuego amigo del que hablamos nosotros. Venga, vamos a verle. Las 7 señales del fuego amigo, que es rápido, ¿no? Sin ciencia aburrida y que podemos hacer por ejemplo, para un gimnasio que colabore con nosotros, pues hacer un pequeño checklist, una lista, ¿no? Porque se van a ver reflejados muchísimos. Tirantez, post-entrenamiento, aunque usemos cremas. Rojeces que duran, brotes raros por roce, manchas más activas, textura áspera, sensación de calor facial frecuente, piel apagada, pese a hacerlo todo bien. Si hay 2 o 3 de estas condiciones que marcamos en esa checklist para ellos, pues no hace falta discutir, la piel está pagando ya un precio. O sea, que esto es muy importante para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y lo bonito es que cuando lo dices así, la persona pues se siente comprendida, no se siente juzgada. Esto es muy importante. Aquí entra nuestra autoridad real, lo que es la arquitectura de la piel. Vale. Entonces, aquí Compositum decimos que no es un tratamiento más, ¿vale? Es una forma de leer la piel por tejidos y su emulsión, por supuesto, ¿no? Manto epicutáneo, que va a comprender la alteración del pH, la microbiota, los lípidos o el sudor de la superficie, en general el equilibrio, ¿vale? En la epidermis, pues vamos a ver la barrera, el estado de la barrera, la composición de todas sus estructuras, el grado de deshidratación, es decir, si esto provoca que pueda haber esas fugas y tener con esto un criterio selectivo para evaluar las rojeces, las asperezas, etcétera, las manchas, en general, la protección, que ya sabéis muy bien cómo trabajamos con ello, ¿vale? En dermis, el soporte, la falta de agua, la oxidación de colágeno y elastina y, sobre todo, escucha, mira, el deporte estresa arriba, se reconstruye también arriba y se afecta a los primeros planos, como son la emulsión epicutánea y la epidermis, va a afectar al último por esa, dijéramos, esa forma de configuración de la piel. Entonces, si corregimos los primeros planos, vamos a corregir los últimos. Esto es muy fácil, esto ya lo venimos haciendo durante mucho tiempo, pero es importante que lo tengáis en cuenta. Esto no es fantasía, no son penetraciones de elementos milagrosos para cambiar. Es algo que tiene estructura. Entonces, yo esto lo cierro con la frase que más puede desmontar el marketing.
Y es que no se trata de introducir nada, ¿vale? Se trata de que nos escape lo que hay y que la sangre haga bien su trabajo de oxigenación, de circulación, sin alteración también. Entonces, esto es la diferencia entre una cosmética que sea de promesas y una cosmética que es de estructura, que es la nuestra. Entonces, cuando un cliente, un usuario en general entiende esto, pues deja de ir saltando de moda en moda. Entonces, el protocolo, lo que nosotros necesitamos para prescribir no es más que pues hablar del guión en los 3 tiempos. Lo aprendemos y lo repetimos siempre igual. Antes del que no entrenen con la barrera desnuda y desprotegida en general. Si es exterior, protección solar. Que eviten llegar al entrenamiento con la piel ya irritada o con exceso de productos decorativos, como maquillajes, etcétera, etcétera. Durante, que no froten, que no estén con la piel secándola, ahí machacándola, sino que lo hagan sencillamente a toques, que no se toquen la cara. Y después que recuerden que la hidratación real viene de dentro y no es solo con agua, sino también que añadan pues, sustancias como un poquito de sal, algo que mantenga la situación de los electrolitos realmente en condiciones, ¿vale? Y luego después, pues la limpieza inteligente. Entonces, por el sudor, por los filtros, por la polución, si salen a la calle. Entonces, vamos a restituir el manto, la epidermis, calmamos y cerramos la primera barrera protectora con fluido purificante, con loción potencial y con nuestra crema epidérmica. Aquí hablamos de la línea, de nuestra línea de Compositum, con una solución, dando una solución lógica, no como si fuéramos un catálogo, con una solución lógica. Porque esto no va de ponerse más cosas, de vender más productos, sino de aplicarlos más veces si se está haciendo deporte para compensar los daños que se están ocasionando. Entonces, si ya queremos acabar con un tono súper profesional, pues hablaremos de los ajustes rápidos por contexto. Entonces, ¿cuál es nuestro guión? 2 contextos típicos. En exterior, el running, la bici, pues siempre pues una gorra, evidentemente. El factor de protección siempre viene aplicado, es decir, con repetición y reaplicación, porque si no, no sirve de nada. Y si hay manchas, pues evitar las horas del pleno sol. Después de lo que es el entreno, el ritual completo de cierre absoluto. Si es en piscina, pues igual, una ducha, postcloro, sin ninguna agresión especial, que ya vemos que ya está bien la piel agredida pues, suficientemente. Entonces, vamos a restituir un poco los lípidos, lo que es el NMF, lo que es todo el agua que no salga al exterior también, el factor de, o sea, lo que es el fluido purificante, la loción potencial, la crema epidérmica. O sea, es que no puede faltar. Hay que vigilar si hay descamaciones, si hay picor, es importante. Y la crema reafirmante es un comodín divino para todos estos casos, como ya lo sabéis perfectamente. Aquí no estamos ofreciendo productos por vender productos. Estamos vendiendo una inteligencia fisiológica, una necesidad. Vamos a ver ahora la parte que más nos va a hacer concienciar y, por lo tanto, vender en general. Es un guión, pues algo conversacional, ¿verdad? Sin vender, pero vendiendo, porque es así. Entonces, vamos a apuntar estos 4, dijéramos, estos 4 puntos. Primero, que el salud es deporte para el organismo en general, pero para la piel también es un motivo de estrés. Entonces, lo que tenemos que hacer no es dejar de hacer deporte, sino compensar a la piel
en sus pérdidas, ¿vale? No necesitamos la segunda poner más cosas, necesitamos cerrar los ciclos para mejorar esa barrera. Y también, por supuesto, ese manto epicutáneo. 3, si tras hacer un entrenamiento hay tiratez o hay rojez, la piel sabemos que está pagando un precio y vamos a traducirlo. Pruebo a una. Mira, este es el cuarto. 21 días. Os doy 21 días para que le expliquéis, vamos, no para que le expliquéis vosotros, para que vosotros le digáis a ese usuario, ese cliente, ese paciente, pídele 21 días y la piel se va a estabilizar y no va a depender de parches. Estas frases son importantes, hacen dos cosas. A ti te dan una autoridad importante y quitan fricción también a todo este asunto. Entonces la persona en realidad siente que por fin alguien la entiende qué es lo que está pasando en su piel. Bueno, pues ya cerramos ese checklist pues en 3 pasos simples. Primero, detectar las señales de fuego amigo, que las hay en el deporte. Traducimos el mecanismo sin asustar lo que es la oxidación, lo que es la barrera, la fricción, la recuperación. Y vamos por tercer punto a prescribir el protocolo de los 3 tiempos, el seguimiento. Vamos a hacer fotos, vamos a pedirles que nos den sus sensaciones, a pedirles que tengan constancia, por supuesto. Y la frase, tal cual, el deporte suma años de vida y Compositum evita que reste años de belleza. Pues yo creo que con esto podemos dar por terminado este importante webinar el primer webinar de este año y creo que si somos lo suficiente inteligente podemos marcar una diferencia porque la gente ya está pasada de todos estos temas. Entonces, yo os digo que es muy importante que podáis tener acceso a centros pues eso, gimnasios, donde las personas entrenen y ahí poner un pequeño stand, pedir una colaboración para explicar todas estas cosas. Creo que es una salida excelente para que os conozcan, para que puedan ir a vuestros centros y, en fin, todo esto lo que va a sumar también para los usuarios de ese gimnasio es evitar la degradación de la piel, que esto es muy importante, a la vez que están pues, ayudando a mantener la salud de todo su organismo. Es un complemento más. Muchas gracias y hasta la próxima.